Por ellas, salud femenina sin tabús. A continuación, en Radio Infinita, Espacio Multiverse. Conoce herramientas y procesos del ecosistema emprendedor. Descubre proyectos e innovaciones con charlas y entrevistas a destacados emprendedores del país. Espacio Multiverse. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Multiverse, en donde conversamos con líderes, emprendedores y visionarios que están transformando industrias desde nuevas formas de pensar, construir y generar impacto. Hoy vamos a hablar de un tema que cruza la salud, innovación y negocios, además del desarrollo económico y sobre todo la humanidad. La salud femenina como una de las grandes oportunidades de transformación para Guatemala y la región. Nos acompaña Óscar López Moreno, estratega creativo y desarrollador de negocios especializado en innovación, salud y transformación digital. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando proyectos en entornos digitales, branding, estrategia empresarial y transformación para farmacéuticas, gobiernos, instituciones sanitarias y empresas internacionales en Europa, Medio Oriente y Latinoamérica. Óscar también es fundador y CEO de Aquam Healthcare, una consultora estratégica enfocada en módulos de impacto, patient centricity, health mapping y soluciones digitales para el sector de salud. Además, viene a Guatemala a impulsar junto a Gestar el Movimiento por Ellas, una iniciativa que busca elevar la conversación sobre salud femenina en Guatemala y convertirla en una agenda estratégica en el país. Óscar, bienvenido, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Diego, un placer estar aquí contigo esta tarde en el programa. Un gusto y gracias por el recibimiento. Y por la presentación. Para nada, un gusto para mí. Creo que se me hace corto el espacio con toda la experiencia que tú tienes en relación a temas bien puntuales y estratégicos y como la conexión lógica que tienen todos estos en el desarrollo económico de un país, que uno pues piensa en salud, piensa en las oportunidades en la mujer, en tantas cosas que no las atamos o no las ligamos directamente a la economía, pero que impactan a futuro y que son parte de las decisiones que un país y el sector empresarial pues tiene que tomar en invertir y en crear nuevas oportunidades. Óscar, quiero empezar entendiendo de cómo inicia tu trayectoria, porque pues vienes de un amplio espectro de transformación digital y de marketing y de, como ya mencionamos, de salud. Para quienes no te conocen, ¿cómo resumirías ese camino que te ha llevado a convertirte en un estratega especializado en negocios? Wow. Vamos a necesitar un capítulo entero. Bueno, básicamente, por resumir, allá por finales de los 90, cuando realmente un poco se puede decir que empezó Internet, yo entonces vivía en Alemania, comencé a introducirme a entender lo que es el entorno digital de una base muy inicial, ¿no? Ya cuando estaba comenzando todo. Y en los primeros inicios, allá por el 2000, empezando a trabajar en todos aquellos portales de la época del boom de los .com, pues trabajé en diferentes portales grandes, muy conocidos allá en España. Y sobre todo lo que detecté obviamente es como hoy en día con la situación de AI y todo ese tipo de nuevas tecnologías, detecté que había una necesidad digital grande. Así que a partir de ahí en 2002 fundé la agencia, y empecé a trabajar como agencia pero digital. O sea, nacimos digitales de 2002. Tú imagínate cuando en la pandemia oía hablar que la transformación digital estaba aquí ya para quedarse. O sea, 20 y tantos años después. Decía, no, hace ya 20 años que estamos con ello. Pero en todo este camino, lo que siempre me di cuenta, que lo que me interesaba, como a todos nos exigían datos, a la agencia tradicional te exigen hacer al fin y al cabo un catálogo, una campaña, pero en digital siempre nos exigían datos, resultados, demostrarlos. Con lo cual me focalicé mucho en el dato. O sea, en analizar el dato en todo lo que hagamos, que sea demostrable, con qué resultados, en buscar modelos predictivos. Allá, te hablo hace 20 años, imagínate, era un poco más complicado sacarlo, ¿no?, que hoy en día. Pero siempre trabajar con el dato y entender al final cómo todo el entorno digital podía ayudarnos en los procesos y empezar a aplicarlo a cualquier tipo de negocio o tecnología. A raíz de aquello empezamos a trabajar con salud, que he trabajado en todos los ámbitos, también financiero, espectáculos, el médico, es que en todo, automoción, con grandes multinacionales y también con pequeñas startups. También en este proceso, al detectar las oportunidades, a mí me gusta mucho más buscar, donde la gente ve problemas, ver oportunidades, soluciones.
buscar ese blue ocean, ¿no? Para trabajar. Y ahí empezamos a sacar, yo empecé a trabajar en muchas startups propias de salud, para ayudar a los pacientes, a la salud de la mujer. Pero ahí empezó un poco todo autodidacta, absolutamente. Empecé pues a trabajar diferentes campañas al uso, procesos, pero siempre digital, cuando nadie nos entendía digital. Cuando nadie lo entendía. Y en digital siempre tenemos algo que hoy en día es normal, que es que puedes demostrar las cosas, que eso es importante. Ahí llegamos con la agencia hasta ahora. Lo que pasa es que en el camino ha habido otros emprendimientos, otros negocios, pero sobre todo la gran diferencia que tenemos es que mientras que las agencias dan ese servicio creativo, de comunicación, el copy, el creativo, el de media, a mí me gustaba la consultoría, es decir, la parte estratégica. No dar un entregable, sino cómo podemos hacer para crear un nuevo negocio, con qué key players, con qué objetivos, desde la creatividad, la estrategia, el modelo de negocio, los puntos fuertes, las barreras. Entonces me empezó a interesar mucho la estrategia. Me di cuenta, sin darme cuenta, que era estratega. Yo era creativo. Yo era director creativo, director de arte, luego director creativo, que tendrá que ver. Pues ahí me empezó a interesar y me di cuenta que cómo funciona un poco la mayoría de las mentes, ¿no? Cuando enfrentan una campaña, un trabajo, un problema, no suele ser tan estratégico, sino que va por cápsulas de acciones a hacer, pero no lo ven de una manera global. Y haber estado en todas estas facetas me permitió tener una visión un poco global de todo. A partir de ahí, de trabajar en otros países, tanto aquí en Latinoamérica como en Medio Oriente, donde llevo los últimos años, pues empecé a focalizarme en el perfil de consultor, asesor. En muchos casos ayudo con el trabajo, en otros asesoramiento, como con algún gobiernos, comunidades autónomas. Pero ahí está la raíz, la curiosidad. Y bueno, y después de muchos años sigo como cuando empecé. Estoy ahora aquí en Guatemala, que tampoco lo tenía a lo mejor hace un año algo en el radar, y ahora me interesa muchísimo, porque tenéis un foco de oportunidad brutal, importantísimo. Me gusta mucho. 100%. Y bueno, hablando un poco más de la parte de salud, creo que tú ahí has logrado ver más allá de solo los problemas, detectar ciertas oportunidades. ¿Cuáles crees que son esas oportunidades que todavía no estamos viendo en Latinoamérica referentes a la salud y a los negocios relacionados a la salud? Bueno, desde hace muchos años, algo que se repite en todo el mundo, igual en España, pero aquí lo he detectado bastante en Latinoamérica, es esa falta de información o acceso a la información, aunque hoy en día tenemos todos los medios digitales, pero es acceder a la información y la data. Curiosamente, no sé por qué, aún lo desconozco, pero no se está dando tanto empuje a la salud en Latinoamérica como en otros continentes, cuando la salud realmente, aparte de que afecta a la población, conlleva y genera prosperidad, bienestar de un país, mejora económica. Tiene un montón de indicadores que ayudan. Por eso empezándome a preocupar de cómo impacta la salud, en este caso salud de la mujer, pero la salud en general, en la población, en la economía y en las políticas. Que ahí no quiero meterme mucho, porque ya sabemos que son siempre terrenos sensibles y delicados. Escabrosos. Pero a ellos les afectan. Sí. Pero lo que más, por ejemplo, detectando sobre todo, y hablando aquí en concreto, hay una situación educacional, sobre todo en salud de la mujer, por ejemplo, en concreto, de falta de información, ¿okay? De acceso a la información, falta de información. Y hay un montón de servicios que hay oportunidades en servicios donde combinas la tecnología o la inteligencia artificial con las necesidades para cualquier patología. Es decir, desde enfermedades cardiovasculares, diabetes, oncología. Hay un montón de salud mental. Salud mental es la gran pandemia que tenemos. Y, por ejemplo, aquí veo que apenas se dedica al 1% del presupuesto de salud. Entonces se deja un poco, la gente vive y sufre un poco en silencio, vamos a decirlo así. Entonces hay nichos, ¿okay?, que no son tampoco extremadamente complicados, pero no se está prestando atención, donde se podrían desarrollar soluciones no muy complicadas. Para empezar, soluciones que den información, que generen data. Con esa data podemos predecir desde olas de enfermedades un poco, ¿no?, como cuando vienen las alergias o los constipados, o personas que pueden estar incluso cerca de un suicidio con necesidades concretas. Pero dentro de la salud de la mujer, por ejemplo, que es algo que un poco también por lo que vine a Guatemala trayendo el proyecto que fundé en España de Women Leaders in Healthcare, que ahí tratamos de hacer
estrategia nacional, ¿no? Salud de la mujer, llegando aquí con Gestar, con el grupo Gestar, que es clínica top, vamos, yo creo que es el referente, ¿no? En temas de salud reproductiva, con sus tratamientos de infertilidad, de prevención sobre todo. Por eso me interesó mucho, porque tocan la prevención, que es lo más importante. Hemos detectado que hay un problema, o sea, un problema nacional que afecta a todo el país, igual que pasa en Latinoamérica, que es tener descuidado la inversión en salud de la mujer. O sea, la mujer en Guatemala, por ejemplo, es más de la mitad de la población, son 9,9 millones y medio de habitantes, ¿ok? Pero nos está prestando atención y para que te hagas una idea, en Guatemala fallece una mujer al dar a luz en parto cada 21 horas. Wow. El presupuesto nacional que hay para la salud es 1,7 el PIB. Y el no estar controlando o teniendo acciones dentro de la población o de empresas privadas a la diabetes, obesidad, salud reproductiva, está suponiendo un gasto al país 4 veces mayor que la inversión que se hace en salud. 4 veces. O sea, es una locura. Solamente invertir, y aquí hago un poco un llamamiento, ¿no?, a esos emprendedores, inversores, porque hay realmente, aparte de un tema personal de la calidad de vida, que ahora lo vamos a ver, hay un tema de retorno a la inversión. Hay lo que se llama un negocio pues son entre 40 y 50 mil millones de dólares. Latinoamérica, si se trabaja y se invierte bien en el negocio de la salud, por cada dólar invertido en la salud de la mujer, hay un retorno de $3. En Guatemala, el estudio que he hecho sale por cada dólar invertido hay un retorno de $20. Wow, es enorme. Es enorme. ¿Por qué? Y dirás, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene más que ver. Ahora, si quieres, lo podemos explicar a continuación más tranquilo. Así dejo un poquito ahí dejo la duda, el misterio de cómo es esto de invertir en salud de la mujer y que haya un retorno. Y lo podemos ver en el siguiente. Sí, definitivamente creo que es un tema más largo para seguirlo conversando en el siguiente bloque. Creo que la idea ahorita es bastante poderosa, que es que la salud pues debe vivir una transformación en cómo se comunica, cómo se desarrollan esas estrategias de innovación y cómo impacta directamente la salud de las mujeres en un entorno completamente económico. Así que vamos a seguir platicando este tema en el siguiente bloque. No nos cambien. Y ahora sí continuamos con este siguiente bloque aquí platicando con Oscar, ya que en los últimos años el paciente ha cambiado profundamente. Ahora es un paciente informado, ya no es un receptor pasivo de información, sino que es una persona que compara, que investiga, que le da seguimiento incluso a sus exámenes. Ya con el acceso a tecnología, pues creo que todo el mundo puede fingir ser un doctor. Ojo, no ser un doctor, pero sí puede fingir ser uno con ayuda de la tecnología. Esto obliga a que el sector salud repiense sus procesos y el análisis y el modelo de atención a las personas. Por eso, Oscar, quiero saber a tu criterio profesional cómo ha cambiado el negocio de la salud en los últimos años y por qué hoy exige una visión más innovadora y centrada en las personas. Perfecto, Diego. Es muy buena pregunta. El negocio de la salud, hasta hace unos años, era un modelo más tradicional, centrado en centros médicos, profesionales médicos, asociaciones de pacientes, de médicos. Y el paciente, bueno, pues, los pacientes somos todos, ¿eh? El paciente no es alguien que tiene una enfermedad, somos todos. De eso la definición de la Organización Mundial de la Salud, de salud, no es ausencia de enfermedad, es un estado completo de salud física, emocional y social. Es decir, no es ausencia de enfermedad, eso es muy importante, con lo cual el tema de salud mental que comentábamos antes importa. Básicamente se han cambiado los procesos porque se ha metido la tecnología, por un lado. Se ha optimizado mucho el conocimiento de datos, de predicciones y de mejoras en los tratamientos. Y también se ha empezado a poder trabajarla, no solo la predicción, sino la prevención. O sea, la prevención, invertir en prevención es ahorrar después. Eso está claro. Eso luego, ahora, si quieres, te doy datos para que veas la cantidad de dinero que te ahorras trabajando la prevención, que es lo que intento con un movimiento que estamos creando aquí con el grupo Gestar, que es por ellas, que denominamos por ellas porque es por todas las mujeres guatemaltecas, pero lo que afecta esto al consumo. Y lo más importante es que ha cambiado no solamente es a nivel tecnológico,
o el enfoque médico. Ha habido mucha tecnología, nuevos aparatos, desarrollos médicos para mejorar, pero lo que ha cambiado es la mentalidad. Ahora el enfoque es mucho más integral. Incluye también la parte emocional, psicológica, que es lo que aplicamos también aquí en Grupo Gestar. Es un abordaje integral de la salud de la mujer, desde la prevención para detectar posibles patologías como el síndrome de ovario poliquístico, mielomas, endometriosis, que producen un 38% menos de productividad laboral, posiblemente en personas que pueden tener problemas de fertilidad, que son una de cada 6 parejas, pues también afecta a la falta obviamente de poder ser padres, en un 50% más o menos. Pero lo que ha cambiado es el paciente. El paciente ya elige. El paciente antes del médico le prescribía, el farmacéutico le dispensaba y para tu casa. Hoy en día el médico te prescribe, tú ya has investigado, llegas al farmacéutico, que el farmacéutico te dice, bueno, pues en vez de lo del médico te voy a dar otro producto porque tendrá sus descuentos, sus mejoras, X. Y tú dices, no, ni una cosa ni la otra. Yo he leído en internet, me han dicho que es en TikTok. Bueno, hoy en día sería en TikTok. He visto a alguien que no sabemos si sabe o no sabe, pero lo ha dicho. Y lo que quiero es esto, aquello y opina. Es decir, es proactivo. El paciente, hay un concepto que es el patient first o patient centricity, que se ha hablado siempre, pero que no se suele hacer tanto, que es poner al paciente en el centro. Ahora el paciente sí que está en el centro, pero por sí mismo. Él elige, decide, compara. Por eso, lo que más ha podido cambiar y tiene que cambiar en servicios de salud, la innovación es el patient journey. Todo lo que es el proceso de atención al cliente, la excelencia en el proceso de atención al cliente, que es algo que nosotros en Gestar estamos muy preocupados y hemos introducido aparte un montón de funnels de conversión, de atención desde el inicio, apoyo psicológico. No es que sea más importante que el tratamiento ni que el médico, que eso ya hay que ser excelente. Nosotros tenemos profesionales formados en el IBI de Valencia, en España, que es el líder mundial. Vale, lo tenemos, pero ahora hay que atenderle. Y el paciente ahora elige, ¿ahora qué problema viene? Y aquí va uno de los negocios que yo los he desarrollado en España y aquí creo que también sería interesante, porque nos complicamos mucho con el negocio de salud. Empezamos a pensar en tecnología, soluciones de AI, tecnología para una cosa, para detectar, para aquello, lo otro. Eso es como la parte muy médica. Pero hay una parte social que está más descuidada. El paciente, todo esto que hemos dicho, que ya llega a la farmacia y decide casi qué pedir oye, si es de prescripción no puede decidir, pero él decide de dónde ha cogido esa información, de dónde la ha traído, de TikTok, de cualquier red social, quién es el que está detrás. Es una información que no está verificada. Entonces ahí es importante generar modelos de negocio como los que también trabajo ahí en España, que es crear sistemas donde la información que se da viene validada, viene por profesionales médicos, pero viene accesible, rápida, comparada con varios médicos, con segundas opiniones, con comentarios también y opiniones de otros pacientes. Es decir, hay que cuidar también de dónde viene esa información. Cuidado, eso es muy importante. A nivel tratamientos, cuidado de estética, a nivel psicológico, porque todo el mundo da consejos. Todo el mundo, hay una tendencia a nivel digital de opinólogos, de grandes sabios que no sé muy bien qué han hecho, porque a veces los veo y digo, ¿pero qué han podido hacer? Si deben tener 20 años. Pero bueno, y es importante validar eso. Ahí hay negocio. Todo lo que sea es formar a la población, generar data de la población, modelos de conductas, patrones, ahí hay negocio. Como decía antes, en el negocio de la mujer que decíamos, ¿cómo es esto de invertir y por qué genera dinero? Tú ten en cuenta que, por ejemplo, en el negocio de la salud mental ha sido también el gran repunte. Ha sido tremendo. Los psicólogos han vuelto a ser una locura, psicólogos online haciendo videollamadas. Ahí empieza a haber patrones con toda esa data que se pueden sacar para trabajarlos. Por ejemplo, con un tratamiento de fertilidad, con apoyo emocional, con apoyo psicológico, puedes multiplicar por 3 la tasa de éxito. Ahí hay un montón de información importante, pero por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿por qué invertir, por ejemplo, en salud en general o en salud de la mujer repercute e impacta en la sociedad? Pues mira, si hay empresarios que los habrá escuchándonos, pues estar atentos, es muy importante. Bien sabréis que lo que importa no es solo facturar por arriba, importa el EBITDA, pero facturar por arriba, sino que puedes ahorrar y optimizar por abajo. Y por ejemplo, las grandes empresas, como pasa en España, muchas veces no saben cuántos pacientes crónicos tienen. No saben siquiera
cuánto se pierde por absentismo, bajas laborales. Por ejemplo, en España tenemos al año entre 20.000 a 30.000 millones de euros pérdidas por bajas laborales. Aquí el gasto que puede tener, mira, una mujer media que falte 5 días al año, que es poquísimo, es mucho más, con una media de coste de, no sé, imagínate, $13 por día o $20, por una media de 2 millones más o menos, te sale 130 millones de dólares al año en pérdidas. Si lo bajas un poco, porque hay que redondear, 100 millones en pérdidas supone para la mayoría de las empresas privadas, que no son conscientes. O sea, cuando inviertes, mejoras la calidad de vida de la mujer, mejora su entorno social, con lo cual mejora el país, pero sobre todo optimizas que en su etapa más productiva, que es cuando más tienen más patologías, como decía, ya no solamente hablo de la menstruación, embarazos, hablo de endometriosis, mielomas, un montón de patologías, baja su nivel de producción. Entonces baja también la producción tuya. O sea, realmente hay una repercusión directa en la producción. O sea, pero directa en el porcentaje de enfermedad versus retorno de la inversión o productividad de la empresa. Eso es un dato que está más comprobado y funciona. Es decir, invertir en esto repercute, la salud de la mujer repercute directamente en tu empresa. Y la empresa privada, sea porque hay muchas mujeres o sea porque dirigidas por mujeres, yo creo que es importante que entiendan esto y se sumen a esta iniciativa que tenemos denominada Por Ellas, que lo que queremos es elevarla y darle voz, elevarla para que tenga más visibilidad, para que no esté tan oculta y llegue a toda la población y entiendan lo que supone para la economía del país. Hay un bienestar del país, está más comprobado con un montón de estudios. O sea, y a partir de ahí, innovaciones y startups, las que quieras, hay muchas. De todo tipo, pero para mí las más importantes son las que afectan a la parte de información, de comunicación y las que psicológicas, emocionales, son las que está la gente más perdida. A nivel tecnología, medir qué temperatura tengo, cómo voy de cualquier parte de mi cuerpo o la calidad del aire, ya las hay, ya existen, hay muchas, pero hay una parte que está perdida que es, y ahí va también el wellness que hablábamos antes. Sí. Y bueno, hablando de eso, digamos, están todos esos devices que se han inventado, que nos dan data y que nos dan mediciones, que creo que va muy ligado a que ya la gente no solo se quiere curar, sino que hay ya un primer paso dado en una cultura de prevención. Tal vez nos queda poco tiempo para cerrar el bloque, pero ¿cómo crees tú que ha transformado también eso y cómo afecta a los profesionales de salud esa cultura de prevención? Bueno, es magnífico. O sea, invertir en prevención es ahorrar después. A todos los devices que hay, todos los wearables. Tengo por ahí en YouTube, me estaba acordando una charla en el Instituto de Empresa de Madrid, tal vez del año, no sé qué sería, 2016, de wearables, que entonces eran muy poquitos, pero ha afectado un montón, porque ahora tú tienes también un control sobre tu cuerpo, sobre tus constantes vitales, sobre tu estado de salud, y eso también llega al médico. Tú tienes la información de cara al médico le importa. Se pueden conectar todos estos devices para prevenir, para optimizar, para que ante un problema cardíaco, que es la primera causa de muerte en las mujeres, fíjate, no el cáncer de mama, esté conectado con los hospitales y para las líneas clínicas que se denominan, y hay incluso movimientos de personas para meterte antes en la lista de espera, meterte en quirófano, pero ya te detecta cuando puedes sufrir un posible caso. De hecho, hay estaciones del año que se sabe cuando llueve o hay diferentes épocas, hay más infartos. Todo eso puede estar perfectamente conectado. O sea, los wearables los devices son buenos, pero encima si los conectamos con el sistema de sanidad. Sí, porque pues da el enfoque holístico y completo de, bueno, sí tengo la data, pero más allá de la data, pues hay un control que se está haciendo en mí o por mí, o alguien está prechecando la información de lo que me está pasando, y por recibir notificaciones y por recibir una llamada del médico ahí, mira, fíjate que se está subiendo mucho la presión durante la última semana. Esto salva vidas. Bueno, de hecho, mi hija, que tiene diabetes con 14 años, lleva un dispositivo en el cual yo recibo las alertas cuando tiene subidas, bajadas. Es magnífico esto. Sí, no, el mundo de los wearables y del tech en la salud, fantástico, es espectacular. Y bueno, al final pues vamos a cerrar esta parte del bloque pues mencionando un poco que el paciente pues no solo quiere ser escuchado, el paciente más allá de eso quiere estar informado, quiere estar acompañado y quiere ser parte de las decisiones en su salud. Y es por eso que las instituciones ahora pues se deben de involucrar holísticamente en cómo se siente el paciente en todo el journey del servicio. Vamos a un corte y regresamos con un próximo bloque.
Continuamos en este tercer bloque platicando un poco de salud y de cómo se ha transformado la innovación en este campo. Y ahora vamos a hablar y a centrarnos en la salud femenina, ya que durante muchas décadas las mujeres pues han sido poco estudiadas o mal comprendidas o mal atendidas, pero ahora la brecha se está acortando y también existe una oportunidad enorme de innovación e impacto y desarrollo en el sector de la salud de la mujer. Desde tu vista estratégica como consultor, ¿por qué consideras que la salud femenina representa hoy una de las mayores oportunidades de transformar los sistemas? Bueno, Diego, mira, lo primero es porque no está cubierto. Está cubierto en el resto del mundo, hay muchas opciones, aplicaciones, desarrollos, pero de manera local, en la región, no está tan cubierto, digámoslo así, está muy, muy libre, muy virgen. Por ejemplo, el negocio que hablábamos antes de Femtech, la salud femenina, la tecnología en el cuidado de la salud de la mujer, que no solo es deporte, wellness, donde las mujeres están mucho más implicadas, se preocupan mucho más por su cuidado y autocuidado, sino que también implica una cantidad de aplicaciones que tienen que ver con los ciclos de menstruación, temas de menopausia. Hay un montón de constantes vitales que se laquean. Ese negocio de Femtech dicen que es el negocio del $1 trillón. Ya llevamos años con él, y encima incluye un componente estético que no es tanto como medicina pura y dura, ¿no? Sino que ahí tiene un componente que está muy desarrollado con el estilo de vida. Como hablábamos antes, algo muy importante que quiero recalcar, sobre todo hablando si hay desarrolladores, emprendedores, inversores, cuando trabajan en salud es un negocio muy complicado, pero complicadísimo. También porque es muy delicado, ¿no? Toda la data que manejamos. Cuando hay desarrollos que yo veo en muchas startups que hago de mentor, me encuentro que tienen una buena solución tecnológica, pero no entienden el sistema, no entienden el ecosistema de pacientes, médicos, asociaciones de pacientes, seguros privados, todo el sistema en general. Entonces hay que entender muy bien que eso es lo que hacemos normalmente, ¿no? Lo que hago, lo que estamos haciendo aquí en Guatemala con Gestar, entender todo el ecosistema bien para saber cómo articular una buena idea. ¿Okay? Y hablando del sector de la salud de la mujer, para que te hagas una idea, solamente del volumen que hay mujeres, de los 9,5 millones de mujeres activas entre 25 y 39 años que pueden estar empezando a trabajar, que son como a lo mejor 1,7, tienen para empezar a una situación que yo he detectado aquí, que es que a nivel de incluso, ya no te digo a nivel de sexualidad, sino de temas personales, ¿no? Íntimos, de salud de la mujer, hay vergüenza. Hay como mucho cuidado, se habla más entre ellas, con cuidado, ¿no? Bueno, el tema ya de reproducción asistida y de FIP. Puede ser un poco como un tema tabú todavía, creo que en algunas partes de Latinoamérica. ¿Con el tema? Los temas de salud de la mujer pueden hablarse solo como en privado, porque yo lo he notado así. O sea, mi experiencia, por ejemplo, en Medio Oriente, que es donde todavía sigo trabajando, se parece allí por unos temas quizá de religión, pero son muy cerrados. Pero aquí, que fíjate que somos personas muy de la calle, alegres, de cómo nos comunicamos, se hablan entre ellas de una manera privada, se comentan entre ellas tú qué tomas, qué te han dado, qué te está pasando. Yo tuve una página hace años, una plataforma que era dudasdemujer.com, que ya no existe, hace 10 años, en España, que trabajábamos al final entraba gente de todo el mundo y de Latinoamérica. Y unas dudas que son básicas. No las digo porque me dan vergüenza. No digo solo aquí, sino en España igual. Sí. Unas dudas, pero básicas, que dices, bueno, no vas al ginecólogo, no vas al médico. O sea, ahí está es como una verdad oculta. Y luego hay unos temas que no saben de su salud reproductiva, por ejemplo, que es vital. O sea, a partir de los 22 años, tendrías que hacerte un chequeo, prevención. Puedes tener una endometriosis, o mielomas, o temas de POP, del ovario poliquístico. Porque eso luego, aunque parece una tontería, aparte de lo doloroso que es que lo sufres en silencio y lo que te va a impedir trabajar y tener una vida plena y feliz, es que eso te puede impedir incluso, obviamente, tener hijos, pero es que luego supone un gasto que te va a suponer porque te metes en tratamientos que son costosos y que te van a costar. Hay un montón de huecos en el sector de la mujer femenino que son increíbles. Así ves, si te doy datos, te quedas impresionado de los números que se manejan, cómo es el negocio. O sea, solamente en el negocio que te decía de cualquier tipo de tecnología para la salud de la mujer o plataformas
de pacientes, porque los pacientes somos todos, insisto. Los pacientes quieren comunicarse con pacientes. Los pacientes quieren hablar entre ellos. Salen del médico, el médico es un profesional, pero tiene una comunicación más fría, y como mucho está la enfermera y ayuda, pero al final van a buscar a gente como ella, pacientes, en internet, y hablar y contar su historia. A raíz de eso que creé una aplicación hace también 12 años, Pacientalia, que lo que hacía era unir por patologías pacientes. Vamos a hacer así como una web de citas. Ajá. Pero una red social de citas, pero de pacientes. Entonces macheaban, contactaban, y lo que hacían es ayudarse. A raíz de ahí que sacamos data. ¿Qué era ese data? Lo que se llama Patient Real World Data, que no se suele tener nunca, porque tú tienes datos de paciente en ensayo clínico en hospital, pero no en su vida real. Exacto. Algo lo tienes por los dispositivos que llevamos, pero ahí tienes data. ¿Qué tienes ahí? Aparte que estás ayudando a la población y ayudas a personas, tienes un negocio. Hay un negocio con esa data. Pues puedes desarrollarlo de manera ética para muchas cosas. Pero así en muchos aspectos. La salud de la mujer, el negocio está como negocio, como desarrollo de negocio, como ahorro para las empresas por un lado, por mejora de productividad, y como desarrollos para ellas, está por explorar. La oportunidad es grandísima. O sea, el volumen de negocio es muy alto. Solamente en aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual. Mira, por ejemplo, yo hice una aplicación para un anillo vaginal. Es decir, se empezó a poner más de moda el anillo vaginal. Solo había uno de un laboratorio. Se creó otro de otro laboratorio y tenía una pequeña complejidad diferente. El tiempo que lo podías guardar fuera de la nevera. Entonces creamos una aplicación para seguir tu ciclo menstrual y lo usaban muchas mujeres, pero en las preguntas que se iban haciendo salía aquello de cuánto tiempo lo dejabas fuera, con lo cual la gente llegaba a la farmacia y decía, pero ¿cómo es eso? ¿Qué anillo es ese que se puede dejar fuera si el de siempre no se puede? Pues acabas llegando a comprar, a adquirir o preguntárselo a tu ginecólogo el que te enteraba ese anillo vaginal, con lo cual mejorabas también el negocio. Ahí en todos los aspectos, como digo, no solamente es ginecología, sino autocuidados, es temas de cardio. Es muy importante que la mujer esté controlando siempre el tema cardiológico, sobrepeso, diabetes. Todo eso supone un gasto brutal, casi el 5% del PIB en Guatemala, por ejemplo. O sea, está muy desatendido la data que se tiene y la data digital que hay. Como comentábamos, la data digital pública es escueta, por no decir nula. Entonces no puedes controlar, lo que haces es gastar a nivel público y a nivel empresas privadas, gastar. Los seguros y las empresas privadas médicas, bueno, puede sonar que viene muy bien porque facturan, pero también podrían mejorar. Para los seguros privados es importantísimo tener información para evaluar el riesgo que tienen con ese paciente. Los desarrollos que he hecho en España para algunas aseguradoras privadas, lo que hacen es evaluar el riesgo que tiene esa paciente, o esa mujer o hombre, especialmente las mujeres porque tienen más patologías, el riesgo que tienes, qué tipo de scoring le das a ese paciente para cobrarle la cuota. Obviamente, pero tienes que saberlo. Si no lo sabes, incluso le das hasta dispositivos. Y los tienes, puedes saber un poco, hacer el seguimiento. O sea, tú ahora te cuidas de tu salud. Ya no estás cuidado solamente cuando vas al médico, te la cuidas, y la prevención es clave. O sea, la prevención, como hacía la medicina china, que pagabas a tu médico cuando estabas sano. Y cuando enfermabas, le dejabas de pagar. Ese mes no cobraba, porque había fallado. Entonces, como te digo, hay mucha oportunidad y mucho número, pero hay que entender cómo funciona la salud. No solamente solución tecnológica, o he tenido una idea brillante en una servilleta y voy a montar una startup. Y voy a levantar no sé cuántos millones, no. Sí, va más allá del dinero y de la capacidad. Sí. Y algo que le interesa mucho a esta audiencia es qué cambia en la economía y en la competitividad de un país cuando se empieza a invertir pues, en la salud de las mujeres, a tu experiencia viendo otros comparativos de otros países. Bueno, mucho. O sea, pero mucho ahí. El Instituto McKinsey Health tiene un estudio brillante del año 24 donde está todo hecho al detalle. De ahí empezó Estados Unidos a sacar grandes fondos para dar ayudas a cualquier iniciativa que fuese enfocada a la salud de la mujer. ¿En qué mejora? Bueno, aparte obviamente de mejorar la calidad de vida de las mujeres, su entorno social, la familia, pero luego también, como decía, en la propia economía. Es decir, invertir en salud de la mujer repercute directamente en una mejora del país a nivel social y de bienestar. O sea, una mejora de un país mejora de la mujer en edad productiva, en buen estado de salud y produciendo más, porque además tiene más ganas, se siente empoderada. Repercute todo en el país, en todos los palancas de medición a nivel económico y también de producción. Es decir, para la evolución de un país, tanto social
como a nivel mental, lo que decíamos antes, la salud mental también, que es muy importante, porque habría que medir cuál es el estado de salud a nivel psicológico de un país. A mí eso me encanta, ese tipo de cosas. Tengo un estudio en LinkedIn, un desarrollo que hice, un análisis para la salud mental en España, que ves unos datos y unos gastos que te quedas impresionado. Es gasto y falta de productividad. Aquí realmente repercute, como te decía, con mejoras en políticas, o no en políticas, sino en acciones, en que se conciencie la población en temas de alimentación, nutrición. Por cada dólar que se invierta, retorno de 13. En salud femenina en general, por cada dólar que se invierta, retorno de 20 en Guatemala. Es decir, y en salud reproductiva, por ejemplo, que es vital, porque está conllevando un montón de problemas también. Bueno, de cada 6 casos detectados o diagnosticados de salud mental en Guatemala, 6 son mujeres. Cuando esto lleva a falta de salud reproductiva, no poder tener hijos, o se van al 50% en esos casos. Entonces, eso repercute directamente en economía, bienestar social, mejora de la población. Nos llega a todo, por todos los lados, pero a todos, a los hombres, a la empresa privada. Y bueno, la pública, si lo hace, ahorraría mucho dinero, que es el que se está gastando con nuestros impuestos. Totalmente, 100%. Al final, la visión empresarial tiene una relación directa, y la estrategia empresarial de cómo se manejan los fondos, que pueden ser de apoyo a la salud de las mujeres, porque no es un tema aislado, sino que implica pues familias, empresas, la productividad, la educación, el talento, la competitividad de un país y lo que puede lograr a futuro, teniendo pues el beneficio de la mujer como prioridad de la salud, con un modelo preventivo que sería el ideal que deberíamos alcanzar pues en países como y en la región de Latinoamérica. Vamos a un corte en este bloque y continuamos con el último bloque en unos minutos. No nos cambien. Continuamos y llegamos al bloque 4 de este episodio de Espacio Multiverse, y ahora vamos a conocer un poco más de Gestar, del movimiento Por Ellas y del liderazgo regional que se está haciendo desde Guatemala. Oscar, hoy estás impulsando un movimiento que nace desde Guatemala para la región, junto a otra institución que tiene décadas de trayectoria, y vamos a hablar un poco más de Por Ellas y de cómo esta iniciativa busca elevar la conversación y la oportunidad que tiene el país para convertirse en un referente regional en la salud enfocada a la mujer. ¿Qué te motivó a sumarte a Gestar y al movimiento Por Ellas en este momento, Oscar? Bueno, desde la experiencia y lo que conocía en Latinoamérica, cuando empezamos a hacer sinergias con Gestar, lo vi claramente. O sea, era para mí como empresa, como compañía, como clínica, como laboratorio, como hospital, que también tienen propio, de primer nivel. Las instalaciones son espectaculares. Me pareció que era el aliado perfecto. Ellos llevan 22 años. Diré ya, nosotros llevamos 22 años. Tienen un equipo médico espectacular, formado en el IBI, el Instituto de Fertilidad en Valencia, que es uno de los líderes a nivel mundial. Tenían el sello Oro Red Lara, que suena como, que se dice muy rápido, como un indicativo, pero fíjate, solo hay 2 clínicas de reproducción asistida, de cuidado de la salud de la fertilidad de las mujeres, salud reproductiva, en Guatemala, que tienen ese sello. ¿Qué es ese sello? Una auditoría. Es decir, son los únicos con otra clínica. Yo podría decir, lo siento, pero me atrevo, que me dan la seriedad a que hay un proceso controlado, todo el proceso está controlado, está auditado. Tienen el Embryoscope, que es un dispositivo realmente espectacular, que es el único en Centroamérica, el único. Y tiene un abordaje integral, que es lo que más me importa a nivel de salud de la mujer, integral, desde la prevención hasta todo el super equipo médico con toda la formación top mundial a nivel internacional. La mejor tecnología. Yo realmente estoy sorprendido por lo que he visto en el mundo. Aquí me he quedado impresionado con las instalaciones, la atención, el cuidado de todo. Y luego tienen algo muy importante, que es todo el acompañamiento emocional a nivel psicológico, humano, que tienen desde antes, desde el inicio, hasta después. Y con una continuidad que es en un proyecto que es Guerreras FIB. Eso me parece que es indestructible. Ahora, ¿qué sucede?
¿Qué pasaba? Gestar lleva 22 años escuchando a las mujeres, sus necesidades, lo que necesitan, lo que padecen. Tenían todo el discurso para liderar o liderar intelectualmente este movimiento, pero no había sido elevado hacia arriba. O sea, realmente sacarlo como una conversación nacional, que toda la población la sepa, que pueda tomar parte y sobre todo para concienciarse de la prevención. De hecho, y a partir de ahí iniciamos este movimiento, que no es una campaña, las campañas duran un tiempo y desaparecen, que eso es lo que lo he hecho toda mi vida y sé lo que es, un one shot. Se gasta un gran presupuesto, la lanzas y vuelve y se acabó. No. Queremos durar en el tiempo, es algo que permanece, que buscamos aparte no solo por nosotros, sino que buscamos embajadores, embajadoras, aliados, gente que quiere unirse a la causa. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho todo el rato, no solamente impacta en la salud de la población y en la mejora de la calidad de vida, y en la salud reproductiva, que es súper importante porque frustra mucho. Genera muchas personas con frustraciones, incluso con casos de... hay un 1,9% de las pacientes que están en tratamiento con pensamientos suicidas. Wow, es impactante. Y la mitad de ellas tienen casos de síntomas de depresión, de ansiedad, muy alto. Muy alto. ¿Y cómo afecta eso a ti, a tu familia, a tu entorno? Eso afecta a un país. Al final es un país que tiene más de la mitad de la población son ellas. Por eso hay que hacerlo justamente por ellas. Es importante atacar esto desde ya, elevar el discurso y lo que buscamos es que haya esa prevención desde por ellas, que es este movimiento, que es por todas las mujeres de guatemaltecas y aspiramos que lo entiendan también en la región. Lo que busca es que se entienda este mensaje y crear una cultura de prevención. Es decir, vamos a hacer una serie de acciones, obviamente no es un discurso con un propósito. Acciones como tener un sello propio, el sello de calidad por ellas, en el cual vamos a dar también charlas en universidades, que se pueda aplicar y estén informadas ya las mujeres más jóvenes a partir de esos 22 años a concienciarse de la prevención, ofreciendo también ese servicio, ¿no?, de chequeos, que vaya la gente a ver si puede tener un posible caso de endometriosis o parecidos, porque le va a afectar al resto de su vida y mucho, y preservación de los óvulos. Esperas a los 35 años, tienes un 10% menos de probabilidad de quedar embarazado. O sea, cuidado. Vamos a crear contenido, es decir, white papers como memorándums, memorias, de todos estos datos que he ido diciendo, que hay muchos más, que mañana justamente presentamos en una rueda de prensa aquí en Guatemala con el estupendo equipo que tenemos. Todos estos datos vamos a generar documentos para elevarlos a la población, que los medios nos puedan ayudar, por eso nos interesa que se sumen a este movimiento también los medios. Vamos a ir generando diálogo con eventos cada 2 o 3 meses con diferentes profesionales para buscar soluciones, no para hablar por hablar. ¿Qué está pasando? Problema, buscar solución y hacerlo, comunicarlo de manera pública y ver qué empresas privadas también se suman a ello porque le va a repercutir directamente. Bancos, seguros privados y cualquier empresa que tenga un volumen alto de mujeres. Es decir, vamos a realizar una serie de acciones. Vamos a realizar un podcast que estamos grabando estos días también. Un podcast de hoy, moderno, actual, cercano, no monólogos, básicamente de profesionales, que es lo que a veces suele pasar, sino realmente algo más cercano, que realmente sea de interés para cualquier mujer en este país. Le va a interesar porque no saben lo que afecta a la psicología, el tema hormonal, la prevención. Hay una serie de acciones que vamos a hacer y todo esto es básicamente por ellas, con lo cual siempre estamos encantados de recibir gente interesada, gente que puede ayudar y gente que puede beneficiarse, obviamente, también de esta acción. Y todo eso que me estás contando lo puedo ligar también a que no es de interés solo de las mujeres, sino que también a las parejas de esas mujeres y a las familias de esas mujeres les interesa entender cómo impacta directamente pues, su salud, su cuerpo y todas estas características que hemos estado hablando, que son muy, muy específicas de la salud de la mujer. Oscar, ¿qué diferencia puede marcar una iniciativa como Por Ellas cuando logra pasar pues solo de la planeación a la etapa en la que ya están ahora, que es pues la gestión de todos estos procesos para generar resultados? Bueno, para empezar a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres. Uh-huh. Vivir sin dolor, vivir sin silencio, no teniendo que tampoco sufrir sin comunicarse. Saben que pueden acudir a un centro como Gestar a que las entiendan, escuchen, hablen, las apoyen, pero a nivel personal va a ayudar mucho. A nivel social, mucho más, diría yo incluso, porque es que va a afectarnos a todos. Como tú bien decías, esto le interesa a las parejas de esas mujeres, a los hermanos, a los padres, a todos los hombres nos interesa.
Convivimos con mujeres ya no solamente porque tengamos una relación, porque convivimos, trabajamos y vivimos con mujeres. Hay que entenderlas, que es otro tema también que es importante. No podemos compararlas o pensar como pensamos nosotros. Nuestro sistema hormonal es muy sencillo, el de ellas no. Entonces, también como compañeros y como ciudadanos nos interesa. Va a repercutir directamente. Se interesa mucho. A los hombres les interesa, a los compañeros les interesa, a los inversores les interesa, nos interesa a todos. Es un trabajo que va a afectar directamente al bienestar del país. El bienestar del país tiene que afectar incluso al PIB. Y eso afecta a las empresas privadas también. Y a las familias. Es que es bueno, una mujer saludable, empoderada, feliz, alegre, que con su familia, trabajando feliz, validada, nos afecta a todos. Súper, muchas gracias. ¿Y qué papel debería jugar el sector privado también para apoyar y acelerar estos cambios estructurales y cómo se pueden sumar al movimiento por ellas? Bueno, el sector privado es clave, sobre todo en Guatemala es clave porque, bueno, creo que entendemos cómo funciona el sistema público. Funciona. O si no funciona, no doy opiniones porque todavía no lo conozco tanto, pero sí que sé que está en fase de desarrollarse bastante. El sistema privado es clave porque tiene mucho que hacer, mucho que apoyar y mucho que ganar. Mucho que ahorrarse y mucho que ganar, que es lo importante también. Entonces creo que es importante, estamos encantados y abiertos a tener buscar embajadores, proyectos en común. Ten en cuenta que nosotros desde Gestar estamos trabajando en temas de salud reproductiva. Y acompañamiento emocional, pero hay más patologías. Imagínate diabetes, cardio, que es la primera causa de fallecimiento de las mujeres. Bueno, hay un montón de patologías que afectan, igual que salud mental. Yo creo que es importante apoyarse y colaborar con un movimiento de ese estilo porque permite a todo el mundo elevar el discurso y que llegue a todo el mundo. Y es mejor ir de una mano y en un camino que con 1000 proyectos diseminados. Sobre todo, también es cierto que yo con la experiencia ya he realizado antes estos proyectos. O sea, sé cómo funcionan, qué problemas podemos tener, qué stoppers. Entonces creo que vamos ya con una labor ya ganada, un tiempo ganado. Me parece interesantísimo que colaborasen y apoyasen y sobre todo empresas privadas, empresas me da igual de lo que sea, como un banco, les afecta. Tienen mujeres en su plantilla y creo que es muy bueno que tomen acción en eso también para tener un plan de prevención, de cuidado de la salud de la mujer. Va a redundar no solamente en trabajadores más felices y más productivos, sino en su propia economía de facturación, hablando claro. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar. Y ya para cerrar, ¿cuál es el mensaje más importante que le quieres dejar hoy a las mujeres, a las familias y a los líderes que nos escuchan? Bueno, hay algo que es muy importante, que es no invertir en salud de la mujer es un error económico, puro y duro. No solamente población, es un error económico. E invertir en prevención siempre es mucho mejor que ahorrar. Yo creo que el gran mensaje es por qué más de la mitad de la población en Guatemala son mujeres y que las valoramos, nos encantan cuidarlas, trabajar con ellas. ¿Por qué de pronto en lo que tiene lo demás adentro, ¿no? Que es su salud, su bienestar, ¿por qué no hacemos caso? O sea, ¿cuál es el motivo? Hay un discurso hoy en día a nivel mundial de la mujer. ¿Pero qué se está haciendo por la mujer? Yo, por ejemplo, soy más que de dar derechos a la mujer, que por supuesto es que hoy en día estamos en 2026, ya hay todos los derechos del mundo, vamos a ayudar. El mayor derecho es dar una buena calidad de vida, salud y calidad de vida, porque eso va a afectar a todos. O sea, yo creo que es el momento, creo que por ellas esa acción, ¿no? Esa campaña de salud que debería haber ido hace mucho tiempo. Es una deuda histórica que tenemos con las mujeres hace muchos años. Y creo que aquí en Guatemala es el momento, porque hay mucho por hacer. O sea, yo por lo que he visto y analizado hay mucho por hacer. O sea que estamos encantados de que se sumen y de ayudar. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar, por acompañarnos hoy en Espacio Multiverse. ¿Hay algún canal de comunicación en el que las personas los pueden contactar si quieren saber más y pues poder apoyar, poder conocer, poder buscar esos textos y ese podcast y toda esa información que van a generar? Bueno, en primera instancia lo que sí tenemos fácil es a nivel Gestar, ¿no? La clínica donde nace todo. Tenemos el Instagram con Gestar GT y el Facebook que es Gestar Guatemala. Ahí de momento ya para contactarnos. En breve, siguiendo en las redes sociales, veréis cómo podéis seguir el podcast, que estará ya quizá en un par de semanas, el mes que viene.
y vais a poder seguir toda la documentación y las acciones que vamos a hacer. Primero, a partir de las redes sociales empezaremos a distribuirlo, porque de alguna manera, igual que hoy estuvimos en vivo en el noticiero, en la televisión, ya anunciando todo esto, y ahora estamos ahí con vosotros, aunque saldrá más adelante el programa, pero mañana tenemos aquí la rueda de prensa donde digamos que lanzamos toda esta acción. Vamos a ver cómo la prensa responde, si la prensa yo creo que es inteligente y entiende que aquí hay una problemática que hay que resolver. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar, por tu tiempo. Hoy hablamos de salud, pero también de innovación, de estrategia, competitividad y desarrollo económico de los países. Y quiero dejar una idea clave, que es cuando la sociedad invierte en la salud de las mujeres, pues no solo mejora la vida de ellas, mejora las familias, el entorno económico y eleva la productividad y el futuro. Gracias por visitarnos en Guatemala. Esperamos tenerte pronto en una nueva edición también de Espacio Multiverse. Y recuerden que lo distinto los encuentre. Feliz día. Si lo que escuchaste te impactó, suscríbete y compártelo.